Buenas noches. En esta hermosa hora quiero estar compartiendo un momento la palabra de Dios con ustedes. Y vamos a estar hablando de un tema. El tema se llama rindiéndonos ante Dios. Muchas veces nosotros somos personas orgullosos. Creemos que nos la sabemos toda. O muchas veces creemos que no necesitamos de Dios. Pero déjame decirte que no somos autosuficientes. Dependemos de Dios. Dependemos de la fuerza que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Dios como gente con un propósito grande. Los planes de Dios para nosotros son muy grandes, son muy maravillosos, pero muchas veces con nuestro estilo de vida podemos echar a perder las bendiciones que Dios tiene para cada uno. Muchas veces con nuestra forma de actuar podemos echar a perder esas bendiciones que Dios tiene preparadas. Pero la Biblia dice en el Salmo capítulo 78, versículos 56 al 57, ¿cuáles son esas causas por las cuales podemos perder esas bendiciones de Dios? Dice la Biblia, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Esas son las causas por las cuales podemos perder las bendiciones que Dios tiene para cada uno. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, un pueblo que desobedecía constantemente a Dios. Y Dios muchas veces le daba la espalda a ese pueblo por causa de la rebelión de ellos. Pero cuando ellos se volvían a Dios, Dios se volvía hacia ellos y venía la victoria, venía la bendición sobre ellos. En Oseas capítulo 7, versículo 15 al 16 dice la Biblia, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. La consecuencia de la desobediencia y del pecado trae muchos males. Le ocurría al pueblo de Israel porque desobedecían a Dios, porque le daban la espalda a Dios, porque aunque veían la mano de Dios que se manifestaba y que los ayudaba, que los cuidaba, los protegía, ellos siempre se volvían a otros dioses. Eran muy idólatras. Y a eso Dios no le agrada. Dios lo que quiere es que tengamos comunión con Él. Y cuando dejamos de tener comunión con Dios y ponemos nuestra mirada en otras cosas,
eso se convierte en un ídolo y apartamos a Dios. Pero hay consecuencias cuando nos apartamos de Dios. Y es que vivimos en un mundo que nadie quiere pagar las consecuencias de sus actos. Simplemente quieren hacer lo que les place, lo que les da la gana. Pero todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias. A veces son buenas y a veces son malas. Lo que le pasaba al pueblo de Israel, que cuando obedecía a Dios verían consecuencias buenas, venían bendiciones, pero cuando se apartaban de Dios venían consecuencias malas. Venían los pueblos, invadían a Israel, los derrotaban y los llevaban cautivos como esclavos. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que vivas en victoria, que vivamos en victoria, que vivamos tomados de su mano para que podamos vivir siempre en victoria. Porque la Biblia dice que separados de Dios no podemos hacer nada y separados de Dios estamos vulnerables a que el enemigo nos destruya. Y el pasaje que acabamos de leer empieza diciendo que ellos enojaron a Dios. El pueblo de Israel enojó a Dios por su rebeldía, por su desobediencia, por su idolatría. Pero ¿cómo podemos nosotros enojar a Dios? Donde estamos hoy en la consecuencia de ayer y lo que vivimos mañana será parte de lo que hoy sembremos. Lo que nos sucede hoy es la consecuencia de lo que hicimos en el pasado. Y lo que cosechemos más adelante en el futuro será parte de lo que hemos sembrado, de lo que hemos hecho. Si hemos hecho cosas buenas, vamos a recibir cosas buenas. Pero si hemos hecho cosas malas, las consecuencias van a ser malas. El libro de Jueces nos cuenta que había un hombre con un propósito creado por Dios, Manoah, que venía de una generación estéril, pero el ángel de Jehová se le apareció y le dice que tendría un hijo, que ese niño traería libertad y desde el vientre será separado para Dios, es decir, será un nazareo, alguien apartado para Dios con un propósito grande. Un nacimiento con un llamamiento rodeado de señales, pues Dios tenía un propósito con ese niño llamado Sansón. La gente lo veía como un fortachón, pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, se maximizaba su fuerza y lo convertía en un gigante. Lo que hizo Sansón pudiera más allá de su fuerza era que el Espíritu Santo estaba sobre él y el Espíritu Santo obraba con fuerza sobre Sansón. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? ¿Qué es lo que hizo Sansón? ¿Qué hizo Sansón con el llamado?
para que ese llamado de Dios que tenía Sansón rompiera y fuera un arco engañoso. La vida de Sansón da un giro de 180 grados cuando Sansón decide darle la espalda a Dios. Todo iba bien cuando Sansón obedecía a Dios. El Espíritu de Dios obraba en él. Pero cuando decide darle la espalda a Dios, algo inesperado sucedió sobre Sansón. Dice la Biblia en Jueces capítulo 14, versículo 8 al 10. Tiempo después, al volver para tomar a la mujer, Sansón se apartó del camino para ver el cadáver de león y se encontró con que en el cadáver había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón se apartó del camino. La vida de Sansón comenzó a descender. Fue de mal en peor. En vez de caminar en las bendiciones que Dios tenía para él, comenzó a cosechar maldiciones. Perdió la visión y se hizo esclavo de su propio pecado. Cuando leemos la vida de Sansón nos damos cuenta que mientras obedeció a Dios, fue una persona bendecida, pero fue a raíz que empezó a alejarse de Dios y empezó a hacer lo malo. Y las cosas comenzaron a irle mal, muy mal. La fuerza y el poder de Sansón estaba en su cabello, que era uno de los votos de su consagración. Él no solo perdió la fuerza, sino que también la presencia de Dios en su vida. Y así como el secreto del éxito de la vida de Sansón estaba en su cabello, el gran secreto de un cristiano para tener éxito está en vivir en una vida en santidad. Y el día que permites cortar la santidad, así como le cortaron el cabello a Sansón, pierdes mucho más de lo que crees. Sansón perdió todo. Incluso Sansón fue capturado por sus enemigos, fue la burla de sus enemigos. Consecuencia de apartarse de Dios. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 16 versículo 20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón creía que Dios estaba con él. Creía que a pesar de que él estaba haciendo las cosas malas, estaba desobedeciendo a Dios. En su conciencia él creía de que Dios todavía estaba con él. El Espíritu de Dios ya se había apartado de Sansón. Él se puso a jugar. Jugó con su santidad. Jugó con sus sentimientos y trató de jugar con su talento. Pero con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, no se juega. ¿Crees que Dios creó a este gran hombre para ser juguete de los filisteos? Claro que no. Dios creó a Sansón con un propósito de que él fuera un líder, de que él fuera un libertador, el libertador de su pueblo Israel. Eso pasa cuando tú juegas con tu santidad, pues tus enemigos terminan jugando contigo. Así como los enemigos de Sansón empezaron a burlarse de él, jugaron con Sansón. Se dieron cuenta la debilidad de Sansón
y a Sansón no podía hacer nada. Muchas veces el enemigo se da cuenta de nuestra debilidad, pero mientras que el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, el enemigo no puede hacer nada. Pero si el enemigo logra que nos apartemos de Dios, entonces somos vulnerables y Él va a llegar a hacer estragos en nuestras vidas. En el versículo 9, Sansón tomó el panal y se fue comiéndolo para el camino. Y cuando alcanzó a sus padres, les dio miel para que comieran, aunque no les dijo que la miel la había tomado del cadáver de león. Come algo inmundo para los judíos. Y no solo eso, sino que se lo da a comer a sus padres. Sansón sabía de que habían principios que debía de cumplir una ley, pero a él no le importó. Él tomó la miel del cadáver y eso era algo ilícito para ellos porque era inmundo. No podían tomar ni tocar ni siquiera un cadáver. Y Sansón no solo lo tocó, sino que comió de él. Y no solo comió él, sino que también le dio a sus padres. El pecado no solo afecta a quien lo come o a quien lo comete, sino también a quienes más aman, a tu familia. Dios te puso dentro de una familia para bendecirla y no para maldecirla. El Señor dice, la santidad agrada a mi casa, es decir, la santidad te conviene en la casa. El versículo 10 dice, el padre de Sansón fue y habló con la mujer y Sansón ofreció un banquete, como salían a hacer los jóvenes. Sansón se enamoró. Hizo todo lo contrario a la ley, hizo todo lo contrario a obedecer a Dios. Sansón se deja seducir y arrastrar por los deseos del mundo. La gente no solo se burla de Sansón, sino que también de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestro pecado está siendo un pésimo ejemplo para otros. Dios creó al hombre para que sea feliz y para poder bendecirlo. Este plan de Dios tenía con el hombre y se vio alterado cuando éste comenzó a desobedecer a Dios y comenzó a pecar. Adán y Eva pecaron y entró el dolor, el sufrimiento y la ruina al mundo. Pero mientras ellos obedecieron a Dios y vivieron felices, mientras Adán y Eva obedecieron a Dios, eran felices, vivieron felices en el paraíso, en el huerto del Edén. Tenían abundancia y nada le faltaba. Dios nos ama, pero aborrece el pecado y no puede bendecirnos mientras no caminamos en santidad. Cuando vivimos en santidad, estamos permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. El Espíritu Santo empezó a manifestarse en la vida de Sansón, y este joven dejó de ser del común de la gente y empezó a marcar la diferencia en ese lugar.
Dios no necesita nada de lo que nosotros le demos. Él necesita nuestros corazones. El corazón que estén rendidos y estén dispuestos a obedecerle sobre todas las cosas. Y Dios da oportunidades. Lo que Dios determina, Dios lo determina. Él no va a detener su obra. Él cumplirá sus propósitos. Dios cumplirá su obra en la vida de cada uno. Pero no seas tú, no seamos un arco engañoso. Sigue el ejemplo de que dice Isaías 49, versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Tú has sido levantado por Dios. Hemos sido levantados por Dios. ¿De qué sirve tu vida si no es usada por Dios? Él cuenta contigo, te escogió en su lista de honor y eres de Él. Ríndete a Él y obedécele también. Debemos rendirnos a los pies de Dios, a los pies de Jesús, y Dios cumplirá todos los propósitos que tiene para nuestras vidas. Por eso, en esta hora quiero invitarte, amado amigo, a que te rindas a Dios, a que entregues tu corazón a Jesucristo para que puedas cumplir el propósito de Dios. Hazlo y no te arrepentirás. Que Dios te bendiga en esta hora.